podamos mirar frente al proceso, pues que podamos mirar primero la irracionalidad de y ya vamos a mirar por qué razón eso se va a permitir. Y segundo, pues que podamos encontrar para el día de hoy estimadores del resto de otras funciones. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es poder encontrar estimadores. ¿Por qué es importante encontrar estimadores? Porque pues eso es lo que me va a permitir a mí eh, resolver los ejercicios de aplicación con respecto a los problemas de aproximación numérica, ¿ya? O sea, hay que anotar que cuando uno estudia, o sea, aunque esto es una teoría matemática muy interesante, el corazón de esta teoría matemática está en el cálculo de estimadores, está en las aplicaciones. Entonces, como esto es tan importante para las aplicaciones, pues es importante que uno pueda tener esa percepción. Entonces, primero voy a retomar lo que teníamos ayer, y era que pues ayer habíamos visto que si yo tenía la función exponencial e a la x, pues esa función se podía escribir como un polinomio de Taylor, una sumatoria para k desde 0 hasta n de x a la k sobre k factorial, y que a eso había que sumarle un error, o un resto, o un residuo, y ese error dependía en el orden n de x también. ¿Listo? Gráficamente, pues también entendimos que el error tenía que tener como una, o sea, esa función de error lo que está haciendo es como una, como marcando una distancia, ¿no? Una distancia entre el valor, entre el polinomio y la curva oficial. Entonces estoy marcando ahí como una diferencia. Y ayer vimos que, por ejemplo, con base en el hecho de que el valor de o sea, sabiendo que está entre 0 y 3, pues era posible encontrar un estimador, ¿cierto? O sea, yo sabía que f de 1 estaba entre 3 y 0. ¿Listo? Ujú. Pues como f de 1 está entre 3 y 0, eso me permite a mí encontrar o hacer el ejercicio de encontrar una estimación, ¿no? Porque no solo f de 1 lo va a cumplir, sino que, de acuerdo a la condición que nos daba el teorema, la n más 1 derivada en 1 también tenía esa condición, ¿ya? Y Ujú. pues esas cuentas nos llevaron a finalmente encontrar que el error de orden n, ¿no?, para la función en x tenía que estar acotado por 3 sobre n más 1 factorial. Y este de acá, pues es el estimador. Ujú. Dígame. No, profe, que sí. Ah, listo. Entonces, este era el estimador, ¿cierto? A esto llegábamos porque previamente nosotros habíamos hecho el ejercicio de encontrar una expresión para el resto, ¿no? O sea, antes de tener el estimador, pues lo primero que teníamos claro era que el resto tenía una expresión, y es que el resto de orden n, el resto de orden n es de el resto, ese de x, perdón, de x no, de n. Estaba definido por 1, ya lo teníamos acá definido, 1 sobre n factorial integral de a hasta x de x menos t a la n por la derivada de orden n más 1 de t. Ujú. ¿Listo? Y a esto lo vamos a llamar la forma integral del resto. Entonces, de hecho, en lo que se ha planteado de tarea y en lo que vamos a tratar de mirar hoy, de cómo hago yo para encontrar el resto del seno, del coseno, de otras funciones, pues eso está acá. ¿Listo? O sea, digamos que esto va a salir de acá. Listo. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, hay algo que los libros traían hace mucho tiempo, ya en estas épocas uno no lo usa tanto,
para resolver esta clase de ejercicios es que los libros traían una tabla de valores de n factorial o de uno menos n factorial, ¿sí? En el Ujú. caso de Apóstol, por ejemplo, él trae una tabla de valores de uno sobre n factorial. En el caso de Spivak, él trae una lista también, pero de valores de n factorial. Por acá para los ejercicios. Aquí aparece, mira, Ok. de 2 a la n y de n factorial. Entonces, ¿por qué razón los libros traían esto? Porque pues no teníamos tecnología hace muchos años y pues si uno quería resolver esta clase de cosas, pues infortunadamente tenía que terminar remitido a una tabla para encontrar la información. Digamos que ahora encontrar los valores del factorial, pues eso lo hace cualquier calculadora de bolsillo, entonces la cosa se facilita. Sin embargo, aparece algo claro y es que como la definición del polinomio de Taylor tiene que ver con el factorial, pues muchas de estas cosas, muchos de estos estimadores van a tener un factorial en su expresión. ¿Listo? Listo. Entonces, obviamente, esto me va a permitir a mí calcular este valor de E con un error pues digamos, con un valor cada vez más preciso, ¿ya? De hecho, acá, y esto pues no, esto es una verificación que vale la pena hacer, pero pues no, digamos que se puede hacer fuera de clase porque es una cuestión más de sentarse con la calculadora o con Excel a hacer las cuentas, es que, por ejemplo, el valor de E, o sea, el valor de E con un polinomio de Taylor de orden 12, es decir, con un error de orden 12, eh, nos lleva a decir que E, o sea, con un polinomio de Taylor de orden 12, E está entre 2, 71, 82, 81, 8, 2, 6 y 2, 71, 82, 81, 8, 3, 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor con 7 cifras decimales de precisión, el valor es 2, 71, 82, 81, 8. Que es el valor que normalmente, bueno, normalmente uno dice que E es 271, 8 o 272. Pero Ujú. digamos que este es el valor que normalmente le muestra a uno la calculadora, ¿ya? Ok. Entonces, esto va a ser importante. Eh, los polinomios de Taylor, además de permitirme obtener esos valores, me van a permitir demostrar algunas cosas. Y una de esas que me van a permitir demostrar es la irracionalidad de E. ¿Listo? Entonces, eso, pues digamos que no es un hecho menor, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que esto permite establecer un teorema y el teorema dice que E es irracional. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que uno no es una conexión directa, ¿no? No es algo que uno diga, bueno, claramente esta teoría tiene que ver con ese problema, pero vamos a ver que la teoría nos va a permitir verificar ¿qué? Esa clase de cosas. Entonces, digamos que para poder entender la irracionalidad de E, lo primero que vamos a hacer es, yo voy a, voy a iniciarlo en una columna completa para que, para que nos quede organizadito. ¿Listo? Para que nos quede la demostración en una sola pantalla. Pues por acá tendría que ser. Entonces vamos a mirar por un momento que E es irracional. ¿Listo? Entonces, digamos que lo primero que necesito hacer es partir del resto. Entonces, yo sé que tengo claro que E es igual al polinomio de Taylor de orden n, bueno, E a la 1, ¿no? Es el polinomio de Taylor de orden n de la función f evaluado en 1 más el error asociado a esa función también evaluado en 1. ¿Sí o no? Sí. También tengo claro que ese error se puede escribir como E menos el polinomio de Taylor de orden n de la función evaluado en 1. Y este es el error. Digamos que es la definición clásica de error y es que el error es el exacto menos el aproximado, ¿no? Ujú. Bien, yo sé que este error tiene una acotación, ¿sí o no? Sí. Nosotros sabemos, nosotros ayer vimos que con el proceso de acotación, el error de orden n, ¿m? Para esta función, para valores cercanos al 1, estaba entre quién y quién.
Entre pero 3. esto no es menor o igual, es menor estricto, ¿no? Ujú. Estaba arriba por 3 sobre n más 1 factorial. Y abajo estaba acotado por 1 sobre n más 1 factorial, que a su vez era mayor que 0. Ujú. ¿Listo? Que esta fue la acotación que la clase de ayer Valentina nos hizo caer en cuenta que podía ser útil en algún momento, y pues acá vamos a ver que efectivamente es útil. ¿Listo? Entonces reemplacemos. Lo que yo voy a hacer es esta de acá, es la ecuación, esta de acá la voy a llamar ecuación estrellita, y pues lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación estrellita. ¿Listo? Ujú. Entonces me va a quedar que 1 sobre n más 1 factorial es menor que ¿quién? Que e menos el polinomio de Taylor de orden n de esa función, evaluado en 1, ¿ya? Ujú. Y es menor o igual que 3 quedó como raro, ¿sí o no? Ahora sí, 3 sobre n más 1 factorial. Ujú. ¿Listo? Si yo hago el reemplazo, entonces voy a obtener que 1 sobre n más 1 factorial es menor que e menos. ¿Quién es el polinomio de Taylor de esta función? ¿Mm? Ujú. Pues tiene que ser 1 sobre k factorial, con k que se mueve de 0 hasta n. ¿Listo? Esto va a salir porque... esto va a salir porque ¿qué? Esto va a salir pues que el polinomio de Taylor, y eso valdría la pena recordarlo acá rápidamente, y es que ese polinomio de Taylor está dado por x a la n sobre n factorial, ¿no? Ujú. Entonces, al reemplazarlo en 1, se va a obtener ese valor. Listo. Entonces, acá, lo que vamos a hacer y lo que nos plantean es, digamos que lo que quiero demostrar es que este valorcito de acá no tiene la posibilidad de elegirse de manera racional. ¿Listo? Entonces, ahí voy a tener que utilizar un poquito de propiedad arquimediana y de otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar todo por n factorial. Entonces, voy a multiplicar por n factorial. ¿Listo? Entonces, primero pues lo voy a escribir completico. N factorial sobre n más 1 factorial menor que n factorial por e menos, como ese es, bueno, lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir afuera, pero es claro que puede entrar, ¿no? Ujú. Porque es una constante, entonces entra dentro de la sumatoria. ¿Listo? Esto de acá pues se puede simplificar, ¿no? Ujú. Entonces esto sería 1 sobre n más 1 simplemente. Ujú. Esto pues no admite mucha simplificación porque es n factorial por e menos la sumatoria para k desde 0 hasta n de n factorial sobre k factorial. Y esto es menor que 3 sobre n más 1. Creo que acá me faltó el 3 cuando multipliqué. ¿Listo? Ujú. Ahora bien, resulta que esta estimación nosotros la hicimos y nosotros verificamos que esta estimación era correcta para un polinomio de Taylor, ¿sí? Nosotros vimos que con esto se pueden estimar márgenes de error supremamente pequeños, entonces, de manera particular, ¿sí? Yo podría asumir que esto está acotado
por 3/4. Obviamente esto lo hago asumiendo, este último paso, asumiendo que n es mayor o igual a 3. ¿Listo? Entonces, si n es mayor o igual a 3, obtengo que ese valor estaría entre 1, estaría acotado por 3/4. Listo. ¿Listo? Entonces, acá es donde empezamos a mirar el cuento. Este valor, a entender la irracionalidad. ¿Listo? Entonces, esta suma de acá Ujú. pertenece a los enteros. ¿Queda claro por qué? Entonces, eso es n factorial sobre k factorial. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues básicamente arriba tengo los números de 1 a n, abajo tengo los números de 1 a k, simplifico, y como arriba siempre hay más que abajo, pues eso siempre me va a dar un entero, me va a dar el producto desde k más 1 hasta n, y luego los tengo que sumar. Luego, esto que está acá es un número entero. Ujú. ¿Listo? Entonces, esa es la primera observación. ¿Ya? ¿Qué pasaría si e fuese racional? ¿Ya? Si e fuese un número racional, es decir, si quiero aclarar algo y es que nosotros aquí asumimos que n era mayor o igual que 3, ¿no? Sí. Entonces mire que por este lado, ¿a quién estaríamos trabajando? A un cuarto. Ujú. Entonces yo estaría diciendo que esta diferencia está entre un cuarto y 3/4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué Ujú. pasaría si e fuese un número racional? Si e fuese racional, entonces acá, supongamos e en q. ¿Qué quiere decir que e pertenezca a q? Que lo puedo Pues que, escribir. ajá, muy bien, que se puede escribir en qué forma. eh, A sobre B. Pongámosle, sí, esa letra no las he usado, entonces me sirven. Se puede escribir de la forma a sobre b. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, tendría n factorial por a sobre b. ¿Sí o no? Ujú. Y digamos que eso me va a permitir, entonces yo puedo, esto me va a permitir garantizar que existe un n tal que n factorial por a sobre b sea entero. ¿Mm? Ujú. Y eso no es muy difícil, pues simplemente necesito encontrar un número factorial, o sea, si es racional se puede escribir de la forma a sobre b, y pues n tendría que ser por lo menos b factorial. Ujú. ¿Sí? Que si n es b factorial o más, pues ya garantizo que eso se va a suceder. Entonces, ¿qué está pasando? Si este número fuera racional, yo podría encontrar un n lo suficientemente grande para que esto fuera entero. ¿Qué pasa si eso es entero? Que sería una resta de enteros. Ajá, muy bien. Entonces, si ese número fuera un entero, lo que yo tendría sería una resta de enteros. Ujú. Y nosotros ya sabemos, previamente, nosotros ya tenemos claro que, pues, si esto pasara, n factorial por e menos la sumatoria de los n factorial sobre k factorial pertenecería a los enteros. Ujú. Pero entonces ahí tengo un problema grande. ¿Por qué razón? Porque este valor, Está acotado. Tiene al que que por ser comodidad voy a llamar alfa, Ujú. yo necesitaría que alfa perteneciera a los enteros, pero que simultáneamente alfa fuera menor que 3/4 y fuera mayor que por lo menos un Un cuarto. O de manera general, que un entero esté entre estas dos cosas.
¿Sí o no? Ujú. Y pues nosotros vemos que esto es imposible. Ningún entero es mayor que un cuarto y menor que tres cuartos. Ningún entero cumple esa condición. Ujú. ¿Listo? Por ende, mi suposición que hice acá Que era es razonable. falsa. Y la conclusión es que E no pertenece a Q. Entonces, digamos que esto es una cosa medio clásica en matemáticas, ¿no? Uno siempre sabe que E es irracional, pero pues Ujú. nunca había probado por qué. Entonces ya nos queda claro que E efectivamente es irracional y el argumento para encontrar que E es irracional, pues va a ser el de, ¿el de qué? El de los polinomios de Taylor. Entonces los polinomios de Taylor van a permitir encontrar esta clase de cosas. Van a permitir afirmar que algunos números son irracionales, ¿ya? Cuando uno estudia matemáticas, este tema de la irracionalidad siempre es una cosa como medio mística, ¿no? O sea, uno sabe que hay números irracionales, uno trata de hacer demostraciones sobre esos números, pero llega como hasta ahí, ¿no? Uno no sabe que raíz, por allá en los primeros cursos de fundamentación de la carrera le explican que raíz de 2 es irracional, ¿no? Ujú. Y quedan hasta ahí. En este curso, pues uno ve que es irracional. Como parte de este curso también se dan pistas, porque el proceso para demostrar que la irracionalidad y la trascendencia de pi, perdón, también son por métodos de series. Entonces, digamos que las series le dan a uno como otro acercamiento a ese problema de la irracionalidad. Uno lo afronta cuando está comenzando la carrera desde el punto de A sobre B y de contradicciones de A sobre B, pero pues eso solo sirve para probar que las raíces son irracionales, básicamente. Tiene que ver Mm, mucho con los algebraicos. Ya si uno quiere ir a estos números trascendentes, pues tiene que venir a usar estos métodos, pero digamos que aquí vemos una primera aplicación de las series, una aplicación netamente matemática y es poder garantizar la irracionalidad de otros números. Otra cosa que uno puede hacer con series y que es importante, y lo voy a poner acá como un apartadito de aplicación, porque me parece chévere que discutamos ese tema también, es el asunto de las integrales en términos no elementales. ¿Listo? ujú. Entonces, ¿cuáles son las integrales en términos no elementales? Entonces, digamos que nosotros entendemos que integrar en elementales era lo que nosotros hacíamos como sustitución, partes, ¿sí? Y esas cosas. Entonces, yo voy a poner acá un problema. E a la menos t cuadrado de t. Entonces, si yo trato de hacer esa integral por los métodos usuales, pues me doy cuenta que por sustitución no me va a salir, por partes no me va a salir, por sustitución trigonométrica no me va a salir. Entonces, digamos que esta integral, digamos que está fuera del alcance del curso en una variable, Ok. ¿ya? O sea, los métodos que nosotros estudiamos finalmente no terminan acá. O sea, no permiten hacerla. ¿Sí? No es que uno no quiera, no se puede. Sin embargo, esa integral es importante, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esta integral o esta función va a ser el dibujito de moda por estos días de cuarentena y demás. Entonces, el dibujito de moda que todo el mundo usa y ahora todos posan de científicos hablando del grafiquito que salió en The Lancet. Entonces, todo el mundo mira y le hablan de que hay una curva, Ujú. ¿ya? Entonces, pues la curva es esta función. ¿Mm? Esta función es la que me va a originar la curva. Estas curvas así. Y esas curvas así, ¿por qué son importantes? Porque esto son, o esa curva representa distribuciones normales
de probabilidad. ¿Listo? Entonces, ese objeto matemático tiene mucha importancia dentro del estudio de la probabilidad. ¿Mm? Entonces, miren que integrarlo, o sea, integrar eso no es un asunto, no es un asunto menor, ¿sí? No es algo no es algo que a mí se me ocurrió porque es un ejercicio difícil, me gusta hacer ejercicios difíciles. La integral es importante, de hecho, esa que está ahí es una distribución normal de medias cero y de varianza y desviación estándar 1, ¿ya? Normalmente acá, en vez de t, pues debería ir x menos la media sobre la desviación estándar, ¿ya? O sea, normalmente eso debería estar allá con los parámetros. Entonces, digamos que para hacer esta integral hay dos opciones, ¿sí? Hay un plan A, y el plan A es usar cálculo en varias variables, ¿sí? Entonces uno puede usar cálculo en varias variables y con ideas de cálculo en varias variables uno puede realizar esa integral. Probablemente quienes están tomando el curso de probabilidad simultánea este curso la vieron allá así o la van a ver allá así. Que en el curso de probabilidad la profesora va a tomar, va a reemplazar menos t cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, hace un cambio de coordenadas, resuelve la integral y luego se queda con una fila, con una traza de esa integral. Pero digamos que ese plan permite resolver la integral para hacer cuentas por allá de demostraciones en probabilidad, pero todavía me deja un poquito corto para la cuestión de hacer las cuentas. Y en la cuestión de hacer las cuentas, pues puedo usar Taylor. ¿Listo? Entonces, yo sé que el polinomio de Taylor de orden n asociado a e a la x es igual a la sumatoria para k desde 0 hasta n de x a la k sobre k factorial. ¿Listo? Ahora, si usted se da cuenta, acá lo que está diciendo es que x va a ser igual a menos t cuadrado. O sea, menos 1 t cuadrado. Entonces, el polinomio de Taylor de orden n de e a la menos t cuadrado, y ahí es donde toman utilidad los teoremas que estudiábamos hace unas clases de las propiedades de los polinomios de Taylor, pues tendrá que estar dado por la sumatoria en los mismos límites de menos t cuadrado a la k sobre k factorial. La voy a copiar sin límites y aquí ya la copio bien. Entonces, esto sería la sumatoria para k desde 0 hasta n de menos 1 a la k t a la 2k sobre k factorial. ¿Listo? Y pues bueno, esto de acá, esta expresión no me permite, yo voy a poner un ejemplo, esta expresión no me va a permitir calcular con exactitud, o sea, esta expresión no calcula con exactitud esta integral, no calcula no podría ser la integral, pero esta expresión me permite dibujar esta función, ¿sí? Entonces es una cosa interesante. Ahora, me están pidiendo la integral, bueno, entonces recordamos que yo puedo calcular la integral del polinomio de Taylor de e a la menos t cuadrado, ¿cierto? Y entonces sería la integral de esta sumatoria. Vamos a terminar este ejercicio que me parece muy, les digo, si hay una cosa que sea útil es poder aplicar estas cosas, por ejemplo, en probabilidad. Entonces, ya tengo mi integral, la puedo desarrollar, pues la integral no es muy difícil de hacer. Nos damos cuenta, pues lo que voy a tener acá, ¿qué es? El polinomio de Taylor de orden n más 1 de la integral de e a la menos t cuadrado de t, y eso va a ser igual a la sumatoria
¿cierto? ¿De quiénes? De los menos 1 a la K, T a la 2K más 1, sobre 2K, sobre K factorial, por 2K más 1. ¿Listo? Esta es sumatoria. Y pues claro, en el momento que yo quiera calcular, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio. En el momento que yo quiera calcular esto, ¿sí? Si yo quiero calcular esto, pues ya tengo una herramienta. Porque yo puedo tomar esta expresión, ¿sí? Que voy a llamar esta expresión, y la puedo evaluar entre 0 y 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a esta región acá, esta región R, se puede aproximar como esa sumatoria que yo tengo ahí arriba. ¿Para qué? Para facilidad, pues voy a sacar este es constante, ¿no? Ese 2K más 1 es constante, entonces lo podemos sacar de la integral un momento para que no nos dé problema. Un momentico. La pizarra está un poco lenta. Entonces lo puedo sacar para que me quede una expresión un poquito más uniforme. Entonces eso podría hacerse acá también. Entonces vamos acá. No me está borrando, Dios mío. Para que la expresión me quede más compacta y podamos hacerlo como ¿en qué? En términos de la evaluación. Entonces, esta integral, mientras va respondiendo acá, esta integral, pues si nosotros nos damos cuenta, es, como les digo, un problema clásico, ¿no? O sea, esto sería 1 sobre 2K más 1 por la sumatoria de menos 1 a la K, T a la 2K más 1 sobre K factorial, y esta expresión habría que evaluarla entre 0 y 1, ¿ya? Y con eso ya puedo obtener acá un valor. Finalmente, y yo en esto me parece, aunque no es del qué, no pertenece totalmente al curso, pero es una consideración que uno tiene que hacer. Finalmente, cuando usted está tratando de hacer probabilidad, o sea, cuando usted hace probabilidad y, por ejemplo, necesita hacer una prueba de hipótesis o alguna cuestión de este estilo y tiene datos sobre una distribución normal, pues lo que usted necesita es un valor, ¿sí? Entonces usted coge sus datos, no sé, está haciendo un ejercicio de esos de control de calidad, entonces usted está haciendo control de calidad en la fábrica de arroz, donde dice que todas las bolsas tienen 500 gramos, con una desviación estándar de tanto, toma una muestra, de la muestra tantas salieron fuera, usted necesita hacer una prueba de hipótesis para saber si eso se está cumpliendo o no. Cuando usted lleva todo eso a la distribución normal, lo que necesita es un valor. Normalmente en los cursos de probabilidad, usted esos valores, ¿de dónde los saca? De una tabla. Sí, en el curso de probabilidad normal, uno llega y coge y uno tiene una tabla. Y en la tabla va y mira, pues por ejemplo, en este caso, si yo quisiera mirar si yo quisiera mirar este valor, me tocaría mirar en la tabla la acumulada hasta 1, la acumulada hasta 0, restarlos y me debería dar como 0.34. Pero los valores están en una tabla. Siempre aparece la pregunta, y bueno, ¿y esa tabla cómo se hace? ¿Sí? Si usted es un poco más moderno, ya no tiene una tabla, va a Excel. Y Excel tiene una función normalinf o la dist normal, dist norm, y él le bota los datos de la normal, R la tiene, todos estos software de ahora la tienen, pero finalmente
la pregunta es, bueno, ¿y qué hay allá detrás para calcular? Tiene que haber un procedimiento como este, ¿sí? Finalmente tiene que haber, y es lo que hablábamos, cuando usted hace computación, o sea, si usted se pregunta qué hay detrás del teclado, detrás del tecladito de la calculadora, detrás del software que le bota a usted los numeritos, tienen que haber expresiones de este estilo. Porque finalmente lo que hace allá el procesador, o sea, lo que hace un procesador en binario son sumas y multiplicaciones. Ujú. Entonces, pues el procesador no puede hacer una cosa diferente a esa, tiene que tener algo de este estilo. Entonces, esto es una segunda aplicación de las series muy útil. Y es que uno puede utilizar las series para calcular integrales que normalmente no puede hacer. ¿Ya? Entonces, Ujú. esta integral es un ejemplo de ello. Aquí le aparecen otras ¿m? Que no se pueden hacer en términos elementales, es decir, que usted no puede hacer por sustitución, partes y demás. Esta, uno creería que es sencilla, pero no, seno de t sobre t, seno de t cuadrado. Y esta de acá, ¿sí? Uno dice, esa de ahí está muy rara, profe, esa de ahí está rebuscada. Esa de ahí le sale cuando usted quiere encontrar la longitud de arco de una elipse. Mm, Si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a la ecuación de una circunferencia. O sea, si yo cojo la ecuación de la circunferencia, sería raíz de 1 menos x cuadrado. ujú. Y si quisiera hacer la ecuación de la circunferencia, o sea, miremoslo. Es que esas cuentas me gusta hacerlas como en detalle, ¿no? Entonces, ese es el problema de la elipse. Entonces, si nosotros miramos por un momento, entonces vamos a mirar acá el problema de la elipse. Si yo tuviera una circunferencia, la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Sí o no? Ujú. Para hacer integrales, nosotros creo que en la clase en algún momento hicimos la demostración del área del círculo. Ujú. Eh, entonces necesito llevar esto a y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Ujú. Y con esta fórmula, pues yo puedo calcular tanto el área como la longitud de arco. ¿Bien? Entonces la longitud de arco tiene una fórmula, esto es la integral entre a y b de la raíz de 1 menos y' al cuadrado. ¿Listo? Ujú. Entonces, esta es la fórmula para calcular la integral de un arco, para recordar. Pero entonces, bueno, ¿cuál es el cuento? Si yo veo esta forma integral para calcular el área, eh, esta forma integral tiene pinta de que se hace utilizando sustitución trigonométrica, Ujú. ¿cierto? De que x sea seno. Y pues ahí usted despeja y factoriza y ya, y pues digamos que con la circunferencia usted ha hecho esos ejercicios antes. ¿Qué pasa cuando yo tengo la elipse? La elipse, pues es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, Ujú. ¿sí? Y entonces el despeje va a cambiar un poquito, porque el despeje ahora va a ser que y cuadrado es igual. Tengo que multiplicar todo por b cuadrado, entonces y cuadrado va a ser igual a b cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado x cuadrado, ¿ah? Y pues y va a ser igual, factorizando el b cuadrado y sacando raíz. ¿Listo? Ujú. Y pues si usted se da cuenta, este 1 sobre a cuadrado es el k que le anuncian acá. Ujú. Cuando yo pienso en hacer mi integral, cuando yo pienso en ir y calcular mis integrales, pues ese numerito debe tener ahí, cuando yo haga sustitución trigonométrica, pues este me va a generar problema. Porque la teoría dice que quién debería ser el número de la sustitución. O sea, cuando uno piensa esto en términos de sustitución trigonométrica, cuando uno lleva esto a esta fórmula y va a hacer sustitución trigonométrica, se va a dar cuenta que hay un número que siempre le va a quedar metido. ¿Sí? Se va a dar cuenta que hay algo que no puede sacar. Vamos rápidamente al ejercicio. ¿Quién sería y' en este caso? Entonces, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz por la derivada interna, ¿sí o no? Ujú. Entonces sería b, que tiene que estar, entonces, sobre 2 veces esta raíz, Ujú.
por la derivada interna. Y la derivada interna es menos 2 sobre a cuadrado Por X. por x. Se van los 12, ¿sí o no? Y se va el menos porque la derivada de las raíces tiene un menos. Ujú, ¿Sí o no? sí. Entonces, al final lo que queda es, digamos que para simplificar las cosas y que me queden los mismos términos de allá, voy a decir que 1 sobre a es igual a alfa. Entonces me va a quedar b por alfa al cuadrado de x sobre, los 12 se van, la raíz de 1 menos alfa cuadrado x cuadrado. Ujú, ¿Listo? Y me piden hacer la integral de la raíz de 1, perdón, no es 1 menos, es 1 más, de 1 más la derivada al cuadrado. Entonces, eso resulta ser la integral de 1 más b cuadrado alfa a la 4, pues eso es una constante, no tiene problema, x cuadrado sobre 1 menos alfa cuadrado x cuadrado. ujú, ¿Ya? Me toca hacer la suma, y la suma pues va a dar 1 menos b cuadrado alfa 4 x cuadrado, perdón, este queda sumando, y el ujú. que queda restando es alfa cuadrado x cuadrado, sobre, ¿listo? Entonces Ujú, uno puede empezar a hacerle muchas manipulaciones a ese denominador, uno puede empezar a hacerle reglas, uno puede empezar a hacer, de hecho se da cuenta que arriba solo hay un valor, ¿no? Porque estos x cuadrados se pueden factorizar, ujú, alfa cuadrado x cuadrado se puede factorizar y lo que va a salir es una constante que multiplica, o sea, esto se puede reducir a un término. Sin embargo, si yo empiezo a mirar eso, para hacerle sustitución trigonométrica, empiezo a tener problemas. Empiezo a tener problemas porque hay una constante multiplicando. ujú, Entonces, cuando yo quiera hacer la factorización, siempre me va a quedar. O sea, si yo digo que alfa cuadrado x cuadrado es seno de teta, este b siempre va a estar acá. ujú, Entonces, miren que el problema es sencillo. Este problema que yo estoy haciendo acá, uno lo hemos hecho en clase con la circunferencia y con la circunferencia no hay lío. Porque con la circunferencia estos coeficientes son 1. Pero cuando yo vengo y traigo este problema a una elipse, pues el problema cambia y ya digamos que en la cuestión de la manipulación algebraica, esta sustitución trigonométrica que aquí era clara, acá no. Entonces, esta integral se puede reducir a la forma que aparece en el libro. Integral de 1 menos k cuadrado seno cuadrado de t. ujú, ¿Listo? Esa integral se puede llevar a esa forma. ¿Mm? Haciendo la sustitución trigonométrica y haciéndole un poquito ahí de cuentas. Y cuando yo llego a esa integral, pues quedo fregado, porque a mí lo que me enseñaron en sustitución trigonométrica era que acá debería estar 1 menos seno cuadrado para poder hacer la identidad. Ese k ujú, cuadrado no debería estar. Entonces, esta clase de integrales de la elipse tampoco se pueden hacer. O sea, no son integrales que uno pueda deducir en términos elementales. Entonces, si yo tengo que calcular ese valor, ¿cuál va a ser mi primera opción? Venga y búsquele una expresión en serie a eso de ahí. mm, Venga y hágale un polinomio de Taylor. ¿Por qué razón? Porque es que el polinomio de Taylor de seno cuadrado de t sí lo conoce. ujú, Y usted a ese polinomio de Taylor sí lo puede multiplicar por k, sí le puede restar el 1, al valor aproximado sí le puede sacar la... ¿Sí me entiende? Sobre ujú, ese sí va a poder hacer álgebra. Sobre este de acá, no. Entonces, eso va a empezar a quedar claro como opciones o cosas de las que uno puede hacer en Taylor. Entonces, y también empieza uno a entender, bueno, ¿por qué razón este tema de los polinomios de Taylor me aparece a mí en el curso de cálculo integral?
Pues porque finalmente escribir una función como polinomio de Taylor e integrarla en su versión de Taylor es una aplicación de la integral. ¿Sí? Y es algo que se hace con integrales, ¿ya? Entonces, eso vale la pena tenerlo en cuenta también dentro de las cosas que uno puede hacer acá. ¿Listo? Entonces, Listo. eso como para que lo tengamos acá en cuenta. Para el manejo de las estimaciones. De hecho, acá en el libro, en el ejemplo que nos dan, hacen el ejercicio con e a la menos t cuadrado, ¿sí? De mirar el error. Entonces, tomamos el polinomio de Taylor de orden 4, este lo vamos a leer para revisarlo con calma. Entonces, tomamos el polinomio de Taylor de orden 4 y pues eso tiene un error de orden 4. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que ahora voy a trabajar como voy a mirarlo para e a la menos t cuadrado, pues ya no lo voy a mirar de 0 a c, sino de menos c a 0. Y Okay. la función va a estar acotada entre e a la menos c y 1. ¿Ya? Y volviendo a las desigualdades que teníamos del teorema de la clase de ayer, pues el error multiplicado por menos 1 a la 5 tiene que estar entre menos x a la 5 sobre 5 factorial y 0. ¿Ya? Es decir, si x es positivo, esta expresión va a ser negativa con un margen de error de este estilo y reemplazando, pues tengo el polinomio que escribimos ahorita. El polinomio de e a la menos t cuadrado sería este. Y para ese polinomio ya tengo que el margen de error es x a la 5 menos x a la 5 sobre 5 factorial. O sea que si yo quiero aproximar, por ejemplo, eh, el valor, y acá lo hacen, entonces, si yo quiero aproximar el valor de la integral entre 0 y 1 medio, miren que la hacen acá, 0 a 1 medio, pues escoger esto de acá e integrarlo y evaluarlo en 1 medio. Y pues evaluándolo en 0 da 0, ¿no? Entonces hay que evaluarlo en 1 medio. Esta integral que está acá, pues fue la que hicimos ahorita arriba. Esta integral ya la hicimos. Y al reemplazar los valores, ¿no? eh, ese margen de error, pues mire el orden tan bajito en el que está. Por allá, 2, 4, 6, 7, 8 cifras decimales. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de esta integral con 4 cifras decimales de precisión es 0.4613. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sobre esa curva normal, entre 0 y 1 medio, el valor de la integral es 0.46. ¿Listo? Recordemos que por allá cuando uno está en probabilidad estudia las fórmulas, sale por ahí un 1 sobre 4pi, ¿no? Que como que normaliza y pone la curva en el tamaño que tiene que hacer. Una de las cosas que vamos a hacer más adelante es verificar, cuando veamos el tema de integrales impropias, es verificar que esta integral de menos infinito a infinito, cuando se haga sobre la curva normal, da 1. Sí, eso hay que hacerlo, pues para probar que eso efectivamente es una distribución de probabilidad, pero pues ya con los parámetros que es. Entonces, digamos que ya nos quedaron claro cuáles son las fórmulas de Taylor y los restos que tienen las fórmulas de Taylor. Existen otras maneras de calcular el error, ¿sí? Unas formas equivalentes del resto, que son las formas de la forma de Lagrange del resto, que es esta, y la forma de, por acá tiene que estar, existe la forma de Lagrange, y acá, la forma de Cauchy del resto. Pero bueno, la idea es que practiquemos, antes de ahondar en las otras formas del resto, que practiquemos con los restos que conocemos a encontrar restos de funciones importantes. Y entonces vamos a mirar, yo lo había planteado como tarea, pero lo vamos a mirar. O sea, vamos a revisar la tarea con un ejercicio en clase. Eh, Vamos ¿a qué? A mirar el resto del seno, ¿vale? Entonces, la función seno, en la función seno de x tiene asociado un polinomio de Taylor, y ese polinomio de Taylor de la función seno es un polinomio de orden impar, ¿cierto? Porque es un polinomio de Taylor, y lo tenemos ahí como en los ejercicios, bonito. Es la sumatoria para acá, desde 1 hasta n,
de menos 1 a la k menos 1 por x a la 2k menos 1 sobre 2k más 1 factorial. Y lo que nos piden es mostrar que el error, pues en valor absoluto, el error de orden 2n, ¿por qué error de orden 2n? Porque este polinomio de Taylor llega hasta 2n menos 1. Entonces el error que sigue es de orden 2n. ¿Listo? O sea, siempre el error tiene un orden más que el polinomio. Porque acuérdense que el error, o sea, nosotros veíamos ayer en la definición que si yo tenía el polinomio de Taylor de orden n, en el error aparecía la derivada de orden n más 1. n más 1. ¿Sí o no? Y entonces lo que me piden es mostrar que Profe, el error, dígame, perdón, ¿de qué ejercicio están hablando? Es que acaba de llegar. del primero. De 7,8, el primero. encontrar Ok, un ok. estimador para El el estimador de seno. seno. Que Ok. era la tarea, de hecho, ¿no? Sí, señor. Entonces, este es el estimador. Hagamos el estimador del seno. ¿Sí? Hagamos el estimador a ver cómo nos sale. Entonces, nosotros teníamos una fórmula de la clase, ¿cierto? Nosotros tenemos una fórmula que da para obtener el estimador. La vamos a recordar. Y es que los estimadores de orden n, o sea, el estimador de orden n de x, está dado por 1 sobre n factorial integral entre a y x de x menos t a la n por la n más 1 derivada de esa función, evaluado en t. ¿Listo? Si yo cojo esa fórmula y la trato de reemplazar, ya voy en pérdidas. Y voy en pérdidas, ¿por qué? Porque necesito averiguar cuál es la n más 1 derivada de la función en t. Y esa, a diferencia de la exponencial, donde todas las derivadas son iguales, esta es cíclica. Entonces yo no sabría si la n más 1 derivada es coseno, menos seno, menos coseno o seno, para calcular la integral. Entonces, esa idea no me sirve mucho. ¿Qué idea tengo que utilizar mejor? Ah, la del estimador. La de la demostración que hicimos ayer. ¿Listo? Esta idea de acá. Esta me va a servir un poquito más. ¿Por qué razón? Porque simplemente tengo que saber que la derivada está acotada entre dos valores. Entonces, efectivamente, yo sé que esta derivada, f más, n más 1 de t, tiene que ser seno, coseno, menos seno o menos coseno. ¿Listo? Tiene que ser una de esas cuatro. No me importa cuál sea, a la fija, esa derivada en el orden n más 1 de t está acotada entre 1 ¿Menos 1? y menos 1. Esa derivada está entre menos 1 y 1 siempre. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Y entonces yo puedo empezar a construir ese proceso tal cual como lo hicimos en el teorema de ayer. Porque el teorema de ayer lo que me decía es que si la derivada cumplía esta propiedad, el error, puede acotar, ok. el error en este caso de orden 2n, ¿listo? Está entre quién y quién. El error de orden 2n está Entre menos 1 sobre n factorial. pues claro, 1 por x menos a la n más 1. Bueno,
a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, ¿sí? Y menos 1 por esa misma expresión. Profe, Dígame. el X menos A, Ya ¿por qué, miramos por quién qué es sale el menos valor. A? Ya vamos a mirar, acuérdense que lo que miramos, acuérdense que el problema siempre se hace centrado en cero, ¿no? Es centrado en A, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ok, ya. Que para este polinomio de Taylor que usted tiene acá, A es 0, Mm, ¿sí o no? sí, señor. Entonces, eso reduce de inmediato el problema y pues va a quedar, y si se da cuenta, esta expresión y esta expresión son la misma, ¿no? Si se dan cuenta que los dos extremos son el mismo, solo difieren en un menos. Ujú, Ah, Sí, bueno, entonces señor. por definición eso es un valor absoluto, ¿no? ujú. Mm, El valor absoluto del error de orden 2n para ese t, o bueno, para x, en realidad, para que nos quede todo con la misma variable. Para que nos quede todo con la misma variable. El error de orden 2n en x, en valor absoluto, es menor o igual que ¿quién? Que el valor absoluto de x, 2 a la n más 1, sobre 2n más 1 factorial. 2n más 1 factorial. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, vamos a corregir algo acá pequeñito, o no O sea que corregir. el de coste no se sacaría de la misma forma. Claro, todos se van a sacar iguales. El único que no hay que sacar es el de arcotangente porque ese ya está hecho. Ok. Y ya vamos a mirar por qué ese ya está hecho. Eh, Porque, porque queda en valor absoluto la X. O sea, entiendo por no, qué queda en valor absoluto el error, pero no la X. porque es el único valor que podría ser, o sea, esta cuestión de que fuera K menos 1 o 1, solo se Ok. puede dar por el valor de X. Mm, Ya, esto de abajo siempre es positivo. Entonces el único que podría ser negativo es el X. Por eso se ponen, Valor para absoluto. garantizar Ok. que sea menor que un positivo, ¿no? Una corrección pequeñita acá. ¿El polinomio hasta qué orden va? Hasta 2n menos 1, ¿cierto? ujú. Entonces, esta derivada de acá, debe ser una derivada de orden 2n. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque esta va hasta 2n menos 1. Entonces esta tiene que ser 2n menos 1 más 1. Entonces queda Ok. 2. ¿Listo? Entonces, este es el estimador del error para el seno. ¿Ya? Digamos que yo quiero hacer, voy a hacer qué, hagamos un ejercicio aquí como concreto. Digamos que yo quiero estimar, bueno, el estimar un medio no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, estimemos, nosotros sabemos, por cuestiones de trigonometría, el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, por ejemplo. ¿Sí o no? Ujú. Pero no, Sí, veamos que ese, señor. ese valor pi cuartos es complicado para hacer cuentas porque quiero hacer algo más sencillo. Quiero estimar el seno de 0.1, por ejemplo. ¿Sí? Que es una cosa más, que tiene un poquito más ¿de qué? De sentido dentro de lo que estamos haciendo. Porque pues de ese valor yo conozco el exacto, y si conozco el exacto, ¿para qué quiero el aproximado? Ujú. Digamos que yo quiero estimar cuánto es el seno de 0.1 y lo quiero hacer con un error menor a 10 a la menos 3. ¿Listo? Ujú. Entonces, pues me toca mirar, 0.1 es un décimo,
0.1 es un décimo, ¿no? Entonces yo llego, cojo y reviso, porque finalmente lo que necesito es, y pues que un décimo a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial sea menor que 1 sobre 10 a la 3. ¿Ya? Ujú. Hacemos acá un poquito de álgebra, entonces esto me quedaría 1 sobre 10 a la 2n más 1 por 2n más 1 factorial menor que 1 sobre 10 a la 3. Y lo que podemos hacer para que nos quede esto como que, como organizadito, es multiplicar en cruz. Entonces lo que necesito es que 10 a la 3 sea menor que 10 a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Será que existen valores de n que cumplan eso? Que 10 por 2 a la n más 1 por 2 a la n más 1 factorial sea mayor que 10 a la 3. Sí. De hecho, con el primero, ¿Mm? ¿qué pasa si n vale 1? 2 por 4. Ya 10 a la 3, Y 10 ya. a la 3 por 3 factorial, ya, ahí da. Sí, ya. ¿Sí o no? Entonces, mire que, ¿Mm? por ejemplo, por eso es que uno ve que por allá en los libros de física o en libros de matemática aplicada, usted ve una notica que dice que para valores cercanos a cero, seno de x se puede reemplazar por x. Porque ¿quién es el polinomio de Taylor? ¿Quién es Taylor de orden 1 de la función seno de x centrado en 0? Pues x. Primer polinomio de Taylor, el polinomio de Taylor de orden 1 de la función seno de x es la tangente, pues es y igual x, ¿no? Ujú. Entonces, mire que el cuento de cuando uno lee, es que cambian seno de x, eso es machete, pues más allá de decir si es un machetazo o no, lo que sí le queda a uno claro es que en valores cercanos al cero, x, miren, a una décima, x es tan preciso como seno de x con un margen de error de 10 a la menos 3, es decir, la milésima. Las tres primeras cifras decimales dan. Y los físicos, digamos que en los libros de física, normalmente se manejan tres cifras significativas. Es decir, que eso es suficiente. Para mirar un poquito más cómo se puede ir moviendo eso. Entonces, voy a repetir este ejercicio. ¿Ah? Entonces, mismo ejercicio, pero ahora el error va a estar acotado por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces usted puede tomar, si usted se da cuenta, es esta misma expresión, y bastaría que reescribiera asterisco en términos de esta, porque sería cambiar acá el 3 por el 6. Y entonces me va a quedar 10 a la 6 menor Menor que dice la que 10, 2n más 1 por 2n más 1 factorial. Y pues, ¿será que yo puedo encontrar un valor que cumpla eso? Sí. Entonces, n igual 1 lo cumple, no. Entonces hagamos aquí una tablita rápida. Entonces, cuando n vale 1, esto sería 10 a la 3 por 3 factorial. Eso sería 6000. Entonces no lo cumple. ¿Qué pasa cuando n vale 2? Sería
10, 2 por 2, 4 y 1, 5. Sí. Y acá quedaría 5 Cinco factorial. factorial. 5 factorial, ¿cuánto es? 3 por 4, 120. 24, 120. ¿Y cuántos ceros? Sí. Listo, 12 millones. Este es. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted quiere obtener el valor del seno de 0.1 con un margen de error de 10 a la menos 6, el polinomio de Taylor que necesita es simple y sencillamente el polinomio de Orden Taylor de orden 2. ¿Ya? Mm. Entonces esa vaina, ahí es cuando uno escucha la expresión de, uy, es que eso converge muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué uno sabe que converge muy rápido? Porque es que mire que usted necesita dos valores para obtener una aproximación buena. ¿Ya? ¿Va quedando claro este proceso? Sí, señor. Sí. Obviamente no los voy a hacer yo todos acá en clase, porque si no ustedes con qué estudian. Entonces, yo hice seno, y acá queda pendiente el de coseno y el de arcotangente. Yo quiero que discutamos un momentico el de arcotangente. Y vamos a discutir el de arcotangente porque, porque digamos que ese estimador del arcotangente ya estaba más o menos, o sea, el estimador del arcotangente yo ya lo tenía más o menos estudiado. Sí, o sea, no es un valor nuevo el estimador del arcotangente. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros en algún momento habíamos estado hablando sobre el polinomio de Taylor de la función arcotangente de x. ¿Sí o no? Ujú. Y si la memoria no me falla, nosotros hicimos ese polinomio de Taylor gracias a una expresión algebraica. Ujú. ¿Sí? Vamos a buscarla aquí rápido. Me queda más fácil buscarla en el libro que en la pizarra. Pues la voy a mirar aquí rápido en el libro para que la retomemos. Habíamos quedado en que esa expresión estaba justo acá, ¿ya? De la fórmula de Taylor de arcotangente. Entonces, para hacer arcotangente nosotros nos valimos de esta expresión, ¿cierto? Nos valimos de 1 sobre 1 más x cuadrado igual 1 menos x cuadrado más x a la 4 menos bla, 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 más menos 1 a la n, x a la 2n, menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí o no? Y lo que hicimos fue integrar a ambos lados. ¿Sí o no? Ujú. Eso fue lo que nosotros hicimos, integrar eso a ambos lados y ver qué pasaba. Entonces, haciendo la integral a ambos lados, llegamos a la conclusión de que pues, la integral de esto es arcotangente. Entonces, lo que iba a obtener era y al frente, pues me iba a quedar una integral. La integral de 1 es x, este iba a ser, pues acá, este era x, este era x cubo sobre 3, este era x5 sobre 5, y así sucesivamente, ¿no? Este de acá tendría que ser menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1. Y acá, pues voy a dejar, porque estoy integrando a ambos lados, ¿no? Ujú. Y a mí escribir que arco tangente de x era igual a la sumatoria
para acá, desde 0 hasta n, de menos 1 a la k, x a la 2k más 1 sobre 2k más 1, ¿sí o no? Ujú. Más, o sea, nosotros, miren que en el libro nosotros habíamos dicho, bueno, Taylor es igual a esto, mire que acá ya no dice Taylor, acá ya dice arcotangente, porque no me voy a comer este pedazo de acá. Ujú. Entonces, bueno, sería, corrijamos acá, para que me queden los mismos términos, menos la integral de menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Esto de acá quién es? El error. Pues el error. Entonces, era lo que yo les decía. La primera, a diferencia de los otros, ahora que la integral no se puede calcular, bueno, eso es otro cuento. ¿Mm? Eso es otro cuento. La dificultad para calcular la integral es otro cuento. Pero, miren que el polinomio arcotangente ya tenía error. Es decir, antes de ir a estimarlo, a diferencia de los otros, que los estimo porque no los puedo calcular, este ya está calculado. Ujú. ¿Sí? Entonces lo que hay que buscar es cómo muestro yo que esto estima esto de acá. ¿Mm? ¿Listo? O sea, el proceso de hallar este error, de hallar el estimador es diferente. Y es diferente porque no lo voy a hacer desde el proceso de cómo acoto la derivada, sino de cómo acoto el error que ya conozco. ¿Sí? Y eso es importantísimo, porque es que, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero aproximar el error cuando ya lo conozco? ¿Sí? O sea, no es el proceso de aproximación de los errores anteriores. Entonces, vamos a qué? Vamos a tratar de entender un poquito cómo podríamos, porque entonces lo que tengo que mostrar es que esto está en valor absoluto acotado por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. ¿Ya? O sea, lo que necesito hacer es encontrar ese error. ¿De qué? De esa manera. Yo acá tengo una cuestión pequeñita, creo, y es que cuando hago la integral, cuando yo tengo la sumatoria, creo que acá tengo un exponente mal, espérense, revisamos. Un momentico acá con la fórmula algebraica que teníamos del estimador. Y claro, el polinomio de Taylor iba hasta el orden 2k, hasta el orden 2n, ¿no? Y este tenía que tener un orden más. Ujú. ¿Listo? Entonces ahí sí estamos bien. De tal manera que cuando este se integró, pues este se puso de orden 2k más 1. Pero nosotros sabemos que siempre el error debe ir en el orden siguiente, ¿no? Ujú. Entonces, eso va a ser importante ¿para el qué? Para el, para el reemplazo en la fórmula. Entonces, necesito venir y mirar qué pasa con esta expresión y necesito entender cómo esta expresión de error se puede acotar por esta. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesito es, obviamente, como el error se va a tomar, como voy a tomar el valor absoluto del error, eso implica que este término menos 1 a la n no va a contar. O sea, el término menos 1 a la n no lo necesito porque voy a tratar de mirar que esto está en el marco del valor absoluto del error. ¿Listo? Ujú. Entonces, me voy a concentrar un momentico en esta expresión de acá. X a la 2n más 1 sobre, perdón, me quedó mal ahí. X a la 2n más 1 sobre 2n sobre 1 más x cuadrado. ¿Vale?
Y lo que necesito es buscar la manera de acotar eso. Necesito buscar la manera de justificar que eso está acotado por cosas. Si usted se da cuenta, al otro lado está x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. ¿Eso de dónde tuvo que haber salido? Pues de integrar x a la 2n, ¿sí o no? Ujú. Entonces, hagamos la separación. ¿Esto quién sería? X a la 2n por x sobre 1 más x cuadrado. ¿Y esto quién es? X sobre 1 más x cuadrado por x 2 a la n. Recuerden que esto lo estamos haciendo para valores de x positivos, ¿no? Porque acá me dan la restricción. Ujú. X está entre 0 y 1. Y listo. Resulta, ¿qué pasa si x está entre 0 y 1 con esta expresión? ¿Qué pasa si x está entre 0 y 1 con esa expresión? Sin el x a la 2 a la n, solo con esta de acá. Mm, ¿Qué va a pasar? ¿Se puede acotar? sí, Sí, va a ser Claro que sí. ¿Entre quién y quién? entre 0 y 1/2. 0 y 1. Entre 0 y 1, para que no nos dé tanto. 0 Se y podría... 1, ¿sí? Entonces, claro, si x está entre 0 y 1, como me piden allá en la restricción, pues claro, si x vale 0, esto vale 0. Si x vale 1, esto vale 1 medio. ¿Qué es lo que va a pasar de manera general? Que siempre que usted tenga esta expresión de acá, ese valor va a estar entre 0 y 1. ¿Sí o no? Ujú. O sea, ese valor, ¿por qué razón? Porque sin importar que este valor sea menor que este, como x está entre 0 y 1, el denominador siempre es más grande que el numerador. Ujú. X siempre va a ser menor que 1 más x cuadrado. ¿Eso qué va a ocasionar? Pues que x sobre 1 más x cuadrado esté entre 1 y 0. Aunque está entre 1 y 0, voy a poner 1 y menos 1. ¿Por qué razón voy a poner 1 y menos 1? Porque como toca hacer un valor absoluto, entonces pongo 1 y menos 1. Entonces, ¿queda clara esta acotación? Ujú. Listo. Ahora, pues fácil. Multiplico por x 2 a la n. Entonces me va a quedar menos 1 por x 2 a la n, x a la 2n más 1 sobre 1 más x cuadrado, y acá me va a quedar 1 por x 2 a la n. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, ¿eso qué implica? ¿O eso qué va a hacer? Pues mire que ya tengo acá esto que quería. Ujú. ¿Qué tengo que hacerle ahora? Integrar. Integrar la inecuación, porque pues esto es valor absoluto, ¿no? Ya tengo claro que lo que tengo es un valor absoluto. Entonces, acá, lo que voy a tener, entonces acá, integrando, lo que yo voy a tener es que menos la integral de x a la 2n es menor o igual que la integral de x a la 2n más 1 sobre 1 más x cuadrado, menor que la integral de x a la 2n. Entonces, si usted se da cuenta, esto de la mitad es el valor absoluto del error.
asociado a la arcotangente. Porque es la integral que tenía arriba sin el menos 1 de la n. Y esto tendrá que ser menor que esta integral. ¿Y esa integral quién es? X. Bueno, ese valor absoluto sobraría, ¿no? ¿Por qué sobraría ese valor absoluto? Porque dijimos que esta estimación se estaba construyendo para valores de X entre 0 y 1. ¿Sí o no? Entonces no necesitaría el valor absoluto, pero bueno, es como para que quede uniforme. Y mire que eso ya le permitiría a usted resolver problemas con este estimador. Usted podría resolver problemas como los que hacía ahorita. Hagamos uno de esos para terminar hoy. Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasaría si yo tengo arcotangente de 0.1. ¿Ya? Voy a usar 0.1 porque pues es que es un décimo y me queda fácil, ¿no? Y lo mismo, voy a pedirle al error ser menor que quién. 10 a la menos 3. Tres cifras decimales me gustan. Entonces quiero 3 cifras decimales para eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que ese 0.1 a la 2n más 1 sobre 2n más 1 sea menor que 1 sobre 10 a la 3. Esto que está acá, pues es 1 sobre 10 a la 2n más 1 por 2n más 1 menor que 1 sobre 10 a la 3, y haciendo producto cruzado, necesito que 10 a la 3 sea menor que 10 a la 2n más 1 por 2n más 1. ¿Listo? De nuevo, acá me basta un n pequeñito, ¿sí o no? Con un n igual 1 ya se tiene. Pero ¿qué pasa? Y acá voy a hacer el ejercicio en un sentido un poquito diferente. ¿Qué pasa si me voy más lejos? ¿Sí? ¿Qué pasa si me voy a un medio? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si lo que quiero ahora es la arcotangente de 0.5 con el mismo error? O aún peor, la arcotangente de 1, pero ese lo hacemos ahorita. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera la arcotangente de un medio? Entonces, necesitaría, esto sería, para tenerlo acá claro, sería un medio, ¿sí? O sería 5 décimos. Ya vamos a ver por qué los dejo, para que el reemplazo de pronto me cuadre mejor. Entonces, tendría que tener 1 sobre 2 a la 2n más 1 por 2n más 1 menor que 1 sobre 10 a la 3. Esto de nuevo sería que 10 a la 3 fuera menor que 2 a la 2n más 1 por 2n más 1. Y ahí ya no está tan rápido. Ese valor de n ya no está tan rápido. ¿Sí o no? Entonces, digamos, ¿qué pasa si n es... Ahí nos toca ponerle un valor grande. Como que n sea 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si n vale 4? 2 a la 9 por 9. 9, o sea, tendría 2 a la 9, 512, Por por 9. 2 por 4, 8 y una 9. Eso serían 512 por 9, 9 por 2, 18, llevo una, 9 por 1, 9 y una que llevo 10, 9 por 5, 45 y una, 46. Ese me serviría. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces miren que acá, ¿cuál era el n? 1. Acá, ¿quién es el n? 4. Creo que si n es 3 no alcanza a servir. No, 3 no sirve. No, No, mire que con 3 no.
1, 0, 5. Y pues hagamos arcotangente de 1. Arcotangente de 1 me interesa. ¿Cuánto es la arcotangente de 1? ¿Y cuartos? Muy bien. Entonces, si yo obtengo una expresión decimal, o sea, si yo utilizo un polinomio de Taylor para aproximar la arcotangente de 1, ¿a quién estoy obteniendo? A pi cuartos. Y si multiplico ese valor por 4, ¿a quién obtuve? A pi. Sí. A pi. Ah, entonces miren que ya vimos cómo un polinomio de Taylor me lleva a pi. ¿Sí? O sea, que era algo que no teníamos tan claro en un momento. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? ¿Qué pasa si yo hago? Miren que acá usted tenía 10, 2n más 1. Acá tiene 2. Acá va a tener 2. Acá en arcotangente de 1 medio tenía 1 sobre 2 a la 2n más 1. Cuando yo le pida a usted hallar la arcotangente de 1, pues va a tener en la fórmula 1 a la 2n más 1 sobre 2n más 1. ¿Sí o no? Y pues esto es un 1. Y entonces finalmente lo que va a necesitar es que 10 a la 3 sea menor que 2n más 1. Y pues eso es un despeje sencillo, ¿sí o no? ¿Qué necesita? Necesita que n sea mayor que 999 medios. ¿Y quién es el primer n mayor a 999 medios? 500. Entonces, mire esta belleza de problema, porque cuando usted quería, si usted quería hacer la arcotangente de 1, bastaba con el primer término para arcotangente de 0.1. Cuando quiere hacer la arcotangente de 0.5, bueno, le tiene que meter 4 términos. Pero si quiere hacer la arcotangente de 1, le tiene que meter 500 términos. Tiene que meterle 500 términos para sacar los 3 primeros decimales. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que lo sabe. ¿Sí? O sea, lo importante es que usted ya sabe cuántos términos tiene que hacer. Obviamente, y esto puede ser tema de discusión de la próxima clase. Cuando uno mira esto, cuando uno mira la gráfica, lo que pasa es que la gráfica tiene un punto de inflexión en ese valor. Entonces, todo el ajuste por derivadas que usted, o sea, todo el ajuste por derivadas que usted hace alrededor del 0, lo hace sobre una concavidad. Y a medida que usted se acerca a 1, como hay un cambio de concavidad, pues el ajuste que está haciendo se pierde. Tiene que ver con la geometría con la forma, pues, que tiene la función. Siempre digo que lo hago luego, pero termino haciéndolo de una vez. No voy a hacer ese detalle teórico, pero sí por lo menos voy a tratar de ilustrarles un poquito la función para mostrar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, cuando usted tiene la función, yo creo que todos la hemos visto, así mi dibujo no sea muy preciso, se va a entender la idea. Cuando usted tiene la función arcotangente, tiene esto, ¿sí o no? Entonces, si usted se da cuenta, la función tiene un cambio de concavidad. Acá pasa algo en esta curva. Y por acá está el 1. Entonces, como usted está haciendo el ajuste, como el ajuste usted lo hace aquí alrededor del 0, ¿sí? Ahí los polinomios son precisos. Pero a medida que usted se empieza a alejar, como la curva, ¿qué comportamiento tiene la función acá? La función tiene unas asíntotas, ¿cierto? ¿Qué polinomio es asintótico? Pues ninguno. ¿Sí o no? Todos los polinomios tienden a infinito o a menos infinito. Entonces lo que pasa es que a medida que usted se va yendo a la asíntota, los polinomios van bajando o van subiendo y entonces empiezan a descuadrarle a usted esto. De hecho, los polinomios de arcotangente son todos impares. ¿Eso qué quiere decir? Que son polinomios de Taylor de esta forma. Entonces hay un momento en el que el polinomio, por su naturaleza de polinomio, tiende a menos infinito.
y esta cosa tiende a pegarse a la asíntota, y eso empieza a pasar cerquita del 1. Entonces, ¿qué necesita usted para obtener mejores aproximaciones? Más y más y más términos. ¿Ya? Ujú. ¿Quedó claro esta parte? Sí. Listo, entonces yo creo que ya con esta parte, pues ustedes ¿pueden qué? Pueden tener claro cómo funciona el problema de los polinomios de Taylor. Ya resolvimos como lo que queríamos saber al comienzo del curso, ¿no? Era como obtener valores numéricos de una función, por ejemplo, y cómo esos valores numéricos podían generarme, o sea, cómo puedo obtener las expansiones decimales de esos valores a través de estas herramientas con un margen de precisión dado. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso qué? Eso pues me parece una cosa muy importante. Ya con esto como que se cierra una parte importante y es lo que tiene que ver con Taylor. Entonces, bueno, ya como que nos coincidió justo con el receso. Entonces, antes de proseguir con detalles de la clase, ¿hay alguna pregunta del tema? Mm, O sea, hasta el momento es claro. Pareciera, ¿cierto? sí, Listo. Más o menos, sí. yo tengo es una pregunta con un ejercicio de la 7.4, profe. Ah, bueno, ya miramos entonces. Entonces, lo que pasa es que quiero como primero cerrar la parte de la explicación y ya volvemos a mirar otras cosas de la clase. Entonces, bueno, ya con esto tenemos claro cómo funciona el proceso de exploración, podemos seguir avanzando en los ejercicios y sobre todo, digamos que con lo que hicimos hoy se cierra una parte y era ese problema que empezamos a mirar hace 2 semanas de yo tengo una hojita de papel y trato de aproximar esa curva, ¿cómo lo resuelvo? Pues ya nos quedó claro que este proceso me permite resolver ese problema y además me permitió encontrar por el camino cosas matemáticas interesantes como la irracionalidad. ¿Listo? Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro. Y ya en la próxima sesión, pues miramos otros temas relacionados con esto, no directamente, pero que nos van a permitir seguir entendiendo cómo todo este proceso de la aproximación se relaciona con los problemas de integración.